San Judas Tadeo, apóstol de la esperanza y el amor divino. Escrito, publicado y narrado por Historias de Santidad. Todos los derechos reservados. Una luz en la oscuridad. Hijo amado de Dios, me presento ante ti como un humilde siervo del Señor, conocido por muchos como San Judas Tadeo. En el transcurso de mi vida terrenal, fui llamado por Jesús a caminar a su lado, no por mérito propio, sino por la infinita gracia de nuestro Padre. Este libro no es solo mi historia, es un mensaje de esperanza para todo aquel que siente que las puertas se han cerrado y que las causas parecen imposibles. Es una invitación a abrazar la santidad, a vivir en comunión con Dios y a permitir que su amor transforme cada rincón de tu existencia. Como discípulo y apóstol de Cristo, mi misión fue proclamar el Evangelio y llevar luz a los corazones. Hoy, como patrón de las causas difíciles y desesperadas, mi intercesión busca recordarte que en Dios no hay imposibles. Cada palabra aquí escrita está impregnada del mensaje del Maestro, quien dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6. A través de estas páginas, conocerás mi vida, mis enseñanzas, y la inmensa bondad de aquel que transforma la desesperanza en gozo eterno. Capítulo 1. El llamado divino, mi camino hacia la santidad. Nací en una familia sencilla, en un rincón humilde de la tierra que Dios escogió para traer su salvación al mundo. Mi nombre, Judas Tadeo, a menudo confunde a quienes me asocian con Judas Iscariote, el traidor. Sin embargo, mi vida estuvo dedicada al servicio de Cristo, llevando esperanza y luz a quienes estaban perdidos en la oscuridad. Desde mi juventud, sentí un anhelo profundo por lo sagrado, un deseo ardiente de comprender las promesas que Dios había hecho a nuestro pueblo a través de los profetas. Pero nunca imaginé que sería llamado a caminar al lado del Mesías. La vida antes de mi llamado era sencilla, llena de los quehaceres cotidianos de un hombre común. Mi tiempo se dividía entre los deberes familiares y la práctica de nuestra fe, según la ley de Moisés. Era una vida sin grandes pretensiones, pero cargada de significado. Mi familia era piadosa, y a menudo reflexionábamos sobre las Escrituras. En aquellos días, esperaba la llegada del Mesías como muchos de mi pueblo, pero nunca imaginé que ese día estaba tan cerca, ni que formaría parte de ese plan divino. Todo cambió cuando escuché las primeras noticias sobre Jesús de Nazaret. Se decía que hablaba con una autoridad nunca antes vista, que sanaba a los enfermos y que su enseñanza revelaba el corazón de Dios. Al principio, como muchos, sentí curiosidad, pero cuando finalmente lo vi con mis propios ojos, su presencia transformó mi alma. No era solo su voz o sus milagros, era su mirada, que penetraba el alma y encendía en el corazón un fuego de esperanza y amor. Cuando Jesús me llamó para seguirlo, no pude comprender por qué me escogió a mí. No era un erudito de las Escrituras ni alguien importante en la sociedad. Pero en su llamado entendí una gran verdad: Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a quienes elige. En ese momento, recordé las palabras del profeta Jeremías: antes de formarte en el vientre, ya te conocía. Antes de que nacieras, te consagré. Jeremías 1, 5. Ese llamado no era solo para mí, sino para todo aquel que busca vivir en comunión con Dios. Aceptar este llamado significó un cambio radical en mi vida. Dejé atrás lo conocido, mi hogar y mis comodidades. Sin embargo, el peso de esta decisión no fue un sacrificio, sino una ofrenda de amor al Dios que me había dado todo. En mi corazón resonaban las palabras del Salmo: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Salmo 40, 8. Esa disposición me llevó a abandonar mi seguridad terrenal para confiar plenamente en la providencia divina. A medida que seguía a Jesús, entendí que el llamado a la santidad no era exclusivo de los apóstoles. Es un llamado universal, dirigido a cada alma. La santidad no es una meta lejana reservada para unos pocos, sino un camino que se recorre diariamente. Jesús nos enseñó: sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5 y 48. Esto no significa ausencia de errores, sino vivir con un corazón alineado al amor de Dios, buscando siempre hacer su voluntad. Ser discípulo de Cristo significó aprender a confiar en la gracia divina incluso en medio de las pruebas.
Hubo momentos de duda y dificultad, pero también innumerables momentos de gozo y plenitud al ver cómo las palabras y los milagros de Jesús transformaban vidas. Él nos enseñaba con paciencia, explicando las Escrituras de manera que cobraban vida ante nuestros ojos. Nos mostró que la verdadera santidad no consiste en cumplir rituales vacíos, sino en amar a Dios y al prójimo con todo el corazón. Una de las lecciones más profundas que aprendí fue que el llamado a la santidad requiere humildad. Como apóstoles, no éramos más importantes que aquellos a quienes servíamos. Jesús nos recordó: el que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo, Mateo 8 y 27. Esta enseñanza nos enseñó a ver la grandeza en la pequeñez, a encontrar a Dios en los actos de amor más simples y a servir sin esperar nada a cambio. A ti, lector, te digo, el llamado a la santidad sigue resonando hoy. Es una invitación que Dios hace a cada corazón, independientemente de su historia o sus errores pasados. No necesitas ser perfecto para empezar este camino, solo necesitas un corazón dispuesto. Como dijo el apóstol Pablo, cada uno de nosotros tiene un don según la gracia que nos ha sido dada, Romanos 12, 6. Ese don es un regalo único, dado para que puedas cumplir tu propósito en el plan divino. Mi historia es solo un ejemplo de lo que Dios puede hacer cuando un alma responde con fe a su llamado. No fui diferente a ti, solo fui un instrumento dispuesto en las manos del Creador. Si te entregas a Él, descubrirás que no hay imposibles, que la santidad no es un destino inalcanzable, sino una realidad que comienza con un sí sincero al amor de Dios. En este capítulo, quiero invitarte a reflexionar sobre tu propio llamado. ¿Qué pasos puedes dar hoy para acercarte más a Dios? ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser transformadas por su gracia? El camino hacia la santidad comienza con pequeñas decisiones diarias, guiadas por la fe y el amor. Y recuerda siempre, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1, 7. Este espíritu habita en ti, esperando que lo dejes obrar. Avanza con confianza, sabiendo que el Señor camina contigo, así como caminó conmigo y con todos los que deciden seguirlo. Capítulo 2. Discípulo del Maestro, caminando con Jesús. Cuando fui llamado a ser uno de los 12 apóstoles, no entendía completamente la magnitud de lo que significaba seguir a Jesús. Acepté ese llamado con fe, pero fue al caminar a su lado, día tras día, que comencé a comprender el propósito divino que guiaba su vida y su misión. Ser su discípulo no era solo un privilegio, era una transformación profunda que requería un cambio total de mente, corazón y espíritu. Desde el momento en que decidí seguir a Jesús, mi vida nunca fue igual. Cada paso que daba a su lado era un paso más hacia la plenitud del propósito de Dios. Caminábamos por aldeas y ciudades, llevando las buenas nuevas del reino de los cielos. Jesús no tenía miedo de acercarse a los marginados, a los rechazados por la sociedad, a los enfermos y a los pecadores. Para él, cada alma era valiosa, cada persona era digna de amor y redención. Nos enseñaba con palabras, pero también con acciones, recordándonos siempre que su misión era buscar y salvar lo que se había perdido, como dice la Escritura. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 7 y 10. Jesús era un maestro incomparable. Sus palabras no solo instruían, transformaban. Hablaba del reino de Dios con una autoridad que nunca habíamos escuchado antes. No enseñaba como los escribas y fariseos, que recitaban la ley con frialdad. Sus palabras eran vivas, encendían corazones y despertaban esperanzas. En una ocasión, nos dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 3. Estas palabras resonaron profundamente en mí, enseñándome que la verdadera riqueza no estaba en lo material, sino en un corazón humilde que confía plenamente en Dios. Al caminar con Jesús, aprendí que ser su discípulo no significaba una vida fácil. Él nunca nos prometió comodidad, al contrario, nos advirtió que habría pruebas y persecuciones. Recuerdo claramente cuando nos dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 4 y 24. Estas palabras eran desafiantes,
pero también liberadoras. Jesús nos mostraba que la verdadera libertad se encuentra en la entrega total a la voluntad de Dios. Al tomar nuestra cruz, no solo participábamos en su sufrimiento, sino también en su gloria. Uno de los momentos más impactantes en mi camino con Jesús fue presenciar sus milagros. Cada milagro era una manifestación del poder de Dios y un testimonio de su amor infinito por la humanidad. Vi cómo sanaba a los ciegos, hacía caminar a los paralíticos, y liberaba a los poseídos por espíritus malignos. Recuerdo especialmente el día en que resucitó a Lázaro. Jesús se acercó a la tumba, y con una voz llena de autoridad divina, dijo: «Lázaro, sal fuera». Juan 11:43. En ese instante, vi el poder de la vida triunfando sobre la muerte. Este milagro no solo fortaleció mi fe, sino que me mostró que con Dios, nada es imposible. Sin embargo, lo que más me marcó no fueron solo los milagros, sino su compasión. Jesús no realizaba milagros para demostrar poder, sino para mostrar amor. Cada sanación, cada palabra de consuelo, cada gesto de misericordia era una expresión tangible del corazón de Dios. Una vez, mientras caminábamos por una aldea, una mujer enferma se acercó a él, pensando: «Si tan solo toco su manto, seré sanada». Mateo 9:21. Al sentir que alguien lo tocaba con fe, Jesús se detuvo, la miró y le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado». Mateo 9:22. En ese momento, entendí que la fe no es solo una creencia, es una fuerza viva que conecta nuestras almas con el poder de Dios. Ser testigo de estos momentos me hizo comprender que el discipulado no era simplemente aprender de Jesús, sino imitarlo. Él nos enseñaba a ser servidores, a dar nuestra vida por los demás. En una ocasión, mientras discutíamos sobre quién era el mayor entre nosotros, Jesús tomó una toalla, se arrodilló y comenzó a lavarnos los pies. Nos dijo: «Si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros». Juan 1:14. Este acto de humildad me enseñó que la verdadera grandeza está en el servicio. El camino del discípulo es un camino de humildad, de amor y de entrega. No todos los días eran fáciles. A menudo, enfrentábamos oposición y rechazo. Había momentos en los que el cansancio y la duda intentaban apoderarse de nosotros. Pero en esos momentos, Jesús siempre nos recordaba: «En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo». Juan 4:33. Estas palabras eran un bálsamo para nuestras almas. Saber que caminábamos con el Hijo de Dios nos daba la fuerza para seguir adelante, a pesar de las dificultades. Al caminar con Jesús, entendí que mi misión no se limitaba a esos años a su lado. Estaba siendo preparado para continuar su obra después de su partida. Cada enseñanza, cada milagro, cada palabra que escuché de sus labios era una semilla plantada en mi corazón, destinada a dar fruto en el momento adecuado. Nos dijo: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Mateo 28:19. Esta fue la gran comisión, el encargo que definiría el resto de mi vida. Hoy, como patrón de las causas imposibles, sigo llevando a cabo esta misión, intercediendo por aquellos que buscan esperanza en medio de la desesperación. Jesús me enseñó que no hay problema demasiado grande para Dios, ni alma demasiado perdida para su amor. Al caminar con Él, aprendí que la verdadera santidad no es un estado, sino una relación viva y continua con Dios. Mi llamado, y el tuyo, es seguir sus pasos, confiando en que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. En este camino, recuerda siempre que no caminas solo. El Maestro sigue guiando tus pasos, y cada paso que das en fe te acerca más al corazón de Dios. Capítulo 3. La fortaleza en la fe, lecciones del Evangelio. La vida al lado de Jesús era un continuo aprendizaje, no solo de sus palabras, sino también de su ejemplo. Nos enseñaba a confiar en Dios por encima de todo, incluso en los momentos más oscuros. La fe era el núcleo de su mensaje, una fe que no se tambaleaba ante las pruebas ni cedía ante el miedo. Nos enseñaba que la fe era como una semilla de mostaza,
pequeña pero capaz de mover montañas si se plantaba en un corazón dispuesto. Recuerdo un día en particular que puso nuestra fe a prueba. Estábamos en una barca, cruzando el mar de Galilea. Mientras navegábamos, una tormenta violenta nos golpeó, y el agua comenzaba a llenar la embarcación. El miedo se apoderó de nosotros. En medio del caos, Jesús dormía tranquilamente. En nuestra desesperación, lo despertamos, clamando, «Señor, sálvanos, que perecemos». Mateo 8:25. Él se levantó, calmó la tormenta con una palabra, y luego nos miró con serenidad, preguntando, «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Mateo 8:26. Ese momento quedó grabado en mi corazón. No era solo un milagro más, era una enseñanza profunda sobre el poder de la fe y la necesidad de confiar en Dios incluso en medio de las tormentas de la vida. Jesús nos mostró que la verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Dios está siempre con nosotros. Tal como dice el salmista, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Salmo 23:1. La fe no era solo un tema de conversación para Jesús, era el fundamento de su misión. Una y otra vez, nos recordaba que la fe es lo que mueve el corazón de Dios. En una ocasión, una mujer cananea se acercó a él, pidiendo la sanación de su hija. Al principio, Jesús pareció reacio, probando su perseverancia. Pero cuando ella insistió, demostrando una fe inquebrantable, él le dijo, «Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Mateo 3:28. Su hija fue sanada en ese instante, y nosotros aprendimos que la fe persistente siempre encuentra respuesta en Dios. Sin embargo, la fe no se limita a los milagros visibles, también es necesaria en los momentos de incertidumbre. Jesús nos enseñó a confiar en Dios incluso cuando no entendemos su plan. Durante nuestra última cena con Él, nos habló de su inminente partida. Nos dijo, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí». Juan 14:1. Estas palabras fueron difíciles de comprender en ese momento, pero más tarde, cuando enfrentamos las pruebas más difíciles, se convirtieron en una fuente de consuelo y fortaleza. Después de la resurrección de Jesús, nuestra fe fue llevada a un nivel completamente nuevo. Ver al Maestro victorioso sobre la muerte confirmó todo lo que había enseñado. Fue entonces cuando comprendimos plenamente sus palabras, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Este no era solo un mensaje para nosotros, sino para todas las generaciones. En Cristo, la fe tiene el poder de transformar la muerte en vida, la desesperanza en esperanza, y la oscuridad en luz. La fe también es un llamado a la acción. Jesús nos enseñó que la fe verdadera se manifiesta en nuestras obras. Nos recordó, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Santiago 2:17. Como discípulos, entendimos que la fe no es pasiva, es un compromiso activo de vivir según la voluntad de Dios. Esto significaba servir a los demás, predicar el Evangelio, y enfrentar las adversidades con confianza en el poder de Dios. En mi misión como apóstol, enfrenté innumerables desafíos que pusieron a prueba mi fe. Hubo momentos de rechazo, persecución y peligro. Pero en cada prueba, recordé las palabras de Jesús, «Si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». Mateo 5:20. Estas palabras no eran una metáfora, eran una promesa. Cuando actuamos en fe, permitimos que el poder de Dios se manifieste a través de nosotros. Mi martirio, que eventualmente llegó como resultado de mi fidelidad a Cristo, fue el acto final de mi fe. No temía la muerte, porque sabía que mi vida estaba en las manos de Dios. Al enfrentar mi último momento, recordé las palabras del apóstol Pablo, «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». 2 Timoteo 4:7. Estas palabras se convirtieron en mi testamento espiritual, un recordatorio de que la fe no solo nos sostiene en la vida, sino que nos guía hacia la eternidad. Hoy, como patrón de las causas imposibles, mi mensaje sigue siendo el mismo: ten fe. No importa cuán grandes sean las montañas que enfrentas, recuerda que con Dios,
nada es imposible. La fe no es solo un don, es una elección diaria. Es decidir confiar en Dios incluso cuando no vemos el camino, porque sabemos que Él es el camino. A ti, lector, te invito a fortalecer tu fe. Busca a Dios en la oración, en su palabra, y en los pequeños milagros de cada día. Como dijo Jesús, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Mateo 7:7. Cree en su poder, confía en su amor, y verás cómo su gracia transforma tu vida. Capítulo 4. Apóstol de la Esperanza, mi testimonio de resurrección. La resurrección de Jesús marcó el momento más trascendental de nuestra fe. Fue el cumplimiento de todo lo que había enseñado y prometido, la prueba absoluta de que la muerte no tiene la última palabra y de que el poder de Dios trasciende todas las cosas. Estar presente en este milagro no solo fortaleció mi fe, sino que me llenó de una esperanza inquebrantable que me acompañaría durante toda mi misión como apóstol. Después de su crucifixión, estábamos sumidos en el dolor y la confusión. Aunque Jesús había hablado muchas veces sobre su resurrección, nuestros corazones humanos no podían comprender cómo algo tan glorioso podía suceder tras la tragedia de su muerte. En ese momento de desesperación, recordé sus palabras: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:11. Jesús había entregado su vida voluntariamente, y aunque no entendíamos el plan completo, había en nosotros una pequeña llama de esperanza que no se extinguía. Cuando María Magdalena vino corriendo con la noticia de que la tumba estaba vacía, nuestras emociones se debatían entre la incredulidad y el asombro. Pedro y Juan corrieron al sepulcro para confirmar lo que había dicho, y allí vieron las vendas que habían envuelto su cuerpo, perfectamente colocadas, pero sin su presencia. Este fue el primer signo de la resurrección, pero aún nuestras mentes tardaban en comprender lo que nuestros ojos veían. Fue en el cenáculo, mientras estábamos reunidos con las puertas cerradas por miedo a los líderes religiosos, que Jesús se apareció entre nosotros. Nos miró con amor y dijo: paz a vosotros. Juan 8:19. En ese instante, todas nuestras dudas se desvanecieron. Su presencia era real, tangible, no era un espíritu ni una ilusión. Nos mostró las heridas en sus manos y su costado, las marcas del sacrificio que había hecho por la humanidad. Con cada palabra que pronunciaba, la esperanza volvía a llenar nuestros corazones. Jesús no solo se apareció para consolarnos, también nos dio una misión. Nos dijo: como el Padre me envió, también yo os envío. Juan 8:21. Este mandato marcó el comienzo de nuestra labor como apóstoles, llevando el mensaje de esperanza al mundo. Él nos recordó que la resurrección no era solo una promesa cumplida, sino el fundamento de una nueva vida para todos los que creen en Él. A través de su victoria sobre la muerte, Jesús abrió el camino para que toda la humanidad tuviera acceso a la vida eterna. Uno de los momentos más poderosos para mí fue presenciar cómo Jesús restauró la fe de Tomás, quien no había estado presente durante su primera aparición. Tomás, como muchos, necesitaba pruebas tangibles para creer. Cuando Jesús se apareció nuevamente, le dijo: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Juan 8:27. Tomás respondió con una confesión que resonó en todos nosotros: Señor mío y Dios mío. Juan 8:28. A través de este acto, Jesús nos enseñó que la fe no siempre requiere ver con los ojos, sino confiar con el corazón. La resurrección de Cristo transformó no solo nuestras vidas, sino también nuestra visión del mundo. Comprendimos que la esperanza en Dios no es efímera ni superficial, es una esperanza que atraviesa la muerte misma. Como dice Pablo en sus cartas, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. 1 Corintios 3:14. Pero nosotros lo habíamos visto, lo habíamos tocado, y su resurrección era el fundamento de todo lo que predicaríamos al mundo. Este testimonio de resurrección se convirtió en el núcleo de mi misión. A donde quiera que iba, proclamaba que Jesús estaba vivo, que había vencido al pecado y a la muerte, y que su amor y su poder estaban disponibles para todos los que creyeran en Él. La gente acudía no solo por las palabras que pronunciábamos,
sino porque sentían en nuestro testimonio la verdad de un amor que transforma vidas. Cada vez que predicaba, recordaba las palabras de Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. Esta esperanza no estaba reservada solo para aquellos que vivieron en nuestro tiempo. Es una esperanza viva que atraviesa los siglos y llega hasta ti. La resurrección de Cristo no es solo un evento histórico, es una realidad espiritual que transforma los corazones de quienes la aceptan. Así como la tumba vacía cambió nuestra desesperación en gozo, también puede cambiar tus temores en confianza, tus tristezas en alegría, y tus imposibles en milagros. La resurrección me enseñó que incluso en los momentos de mayor oscuridad, cuando parece que todo está perdido, Dios tiene un plan. Si estás enfrentando pruebas o desafíos que parecen insuperables, recuerda que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está disponible para ti. Como está escrito: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Hoy, como patrón de las causas imposibles, mi misión es llevar esta esperanza a quienes la necesitan. No importa cuán grandes sean tus problemas, recuerda que la resurrección es un testimonio de que con Dios no hay imposibles. La muerte misma fue vencida, y si Él pudo traer vida de la muerte, también puede obrar milagros en tu vida. En este capítulo, quiero invitarte a reflexionar sobre el significado de la resurrección en tu vida. ¿Qué áreas de tu corazón necesitan ser renovadas por el poder de Dios? ¿Qué cadenas necesitas que Él rompa? Cree en su amor, confía en su poder, y experimenta cómo la esperanza de la resurrección transforma no solo tu presente, sino también tu eternidad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. 1 Pedro 1:3. Capítulo 5. El poder de la palabra, predicando la verdad. Después de la resurrección de Jesús y la experiencia transformadora del Espíritu Santo en Pentecostés, nuestra misión como apóstoles se consolidó con un propósito claro: predicar el Evangelio a todas las naciones. Nos convertimos en portadores de un mensaje que trascendía las barreras de la cultura, la lengua y las creencias, porque no eran nuestras palabras las que hablábamos, sino las de Dios mismo, que obraba a través de nosotros. Jesús nos había dado un mandato: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 4:15. Estas palabras no solo eran un encargo, sino una invitación a confiar plenamente en el poder de su Espíritu para llevar a cabo una tarea que parecía imposible para simples hombres como nosotros. Pero en la simplicidad de nuestra humanidad, Dios mostró su grandeza. Aprendimos que no éramos nosotros quienes transformábamos corazones, sino la palabra viva de Dios que penetraba hasta lo más profundo del alma. Cuando hablábamos, no lo hacíamos con palabras de sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu Santo. En una ocasión, al predicar en una aldea donde la gente adoraba ídolos y desconocía al Dios verdadero, sentí el desafío de transmitir la grandeza de Cristo a quienes nunca habían oído su nombre. Recordé las palabras del profeta Isaías: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Isaías 55:11. Con esa confianza, proclamé que el único Dios verdadero no habitaba en templos hechos por manos humanas, sino en el corazón de los creyentes. Ese día, muchos dejaron atrás la idolatría y comenzaron a caminar en la fe. El poder de la palabra no se limitaba a las grandes multitudes. Muchas veces, Dios obraba en el silencio de los encuentros individuales. Recuerdo a un hombre que se me acercó después de una predicación. Estaba lleno de dudas, arrastrando el peso de una vida marcada por el pecado y la desesperanza. Le hablé del amor incondicional de Dios, recordándole las palabras de Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Con lágrimas en los ojos, ese hombre entregó su vida a Cristo, encontrando en él la paz que había buscado durante tanto tiempo. En nuestras predicaciones, siempre poníamos énfasis en la verdad del Evangelio.
Vivíamos en un tiempo en que las falsas enseñanzas y los conceptos errados sobre Dios estaban extendidos. Nos enfrentábamos a líderes religiosos que intentaban imponer cargas innecesarias sobre el pueblo, y a filosofías que desviaban a las almas del verdadero camino. Pero recordábamos las palabras de Jesús: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Esa verdad no era otra que Él mismo, el Verbo hecho carne, quien había venido a reconciliar al hombre con Dios. En mi vida como apóstol, descubrí que la palabra de Dios no solo tiene poder para convencer, sino también para sanar. En más de una ocasión, mientras predicaba, los enfermos eran sanados y los atormentados por espíritus malignos eran liberados. Estas señales no eran una demostración de mi poder, sino una confirmación de que el mensaje que proclamábamos venía del cielo. Tal como dijo el apóstol Pablo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20. Uno de los desafíos más grandes que enfrentamos fue el rechazo y la persecución. No todos estaban dispuestos a escuchar el mensaje de salvación. Algunos lo ridiculizaban, otros lo rechazaban violentamente. Sin embargo, sabíamos que nuestro deber era sembrar la semilla, confiando en que Dios haría crecer lo que habíamos plantado. Como dijo Jesús en la parábola del sembrador, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto. Mateo 1:23. Nuestro trabajo era proclamar la palabra con fidelidad, dejando el resultado en manos de Dios. A pesar de las dificultades, hubo momentos de gran gozo al ver cómo la palabra transformaba comunidades enteras. En una ciudad particularmente hostil, comenzamos predicando a un pequeño grupo de personas que tenían hambre espiritual. Poco a poco, la palabra de Dios fue obrando en sus vidas, y el amor y la unidad entre ellos se volvieron un testimonio vivo que atrajo a muchos más. En poco tiempo, aquella ciudad que parecía cerrada al Evangelio se convirtió en un lugar donde el nombre de Jesús era glorificado. Como apóstol, entendí que predicar no solo era hablar, sino también vivir de acuerdo con lo que proclamábamos. Nuestra vida debía ser un testimonio continuo del poder de Dios. No podíamos hablar de amor si no amábamos, no podíamos hablar de misericordia si no perdonábamos. No podíamos hablar de esperanza si no vivíamos con la confianza de que Dios estaba con nosotros. Sabíamos que el mensaje no solo se escuchaba con los oídos, sino que debía ser visto en nuestras acciones. A ti, que lees estas palabras, quiero recordarte el poder transformador de la palabra de Dios. No importa dónde estés o cuáles sean tus circunstancias, la palabra tiene el poder de renovar tu mente, sanar tu corazón y darte una nueva vida. Como dice la Escritura, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Si sientes que necesitas dirección o fortaleza, vuelve a la palabra de Dios. Medítala, guárdala en tu corazón y permite que transforme tu vida. Predicar no es solo para los apóstoles. Cada uno de nosotros está llamado a ser un testimonio vivo de la verdad de Cristo. Habla con amor, vive con fe, y confía en que Dios usará tus palabras y tu vida para llevar su luz al mundo. Recuerda siempre que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así como Dios obró a través de mí, también puede obrar a través de ti. Confía en su palabra y deja que sea la guía de tu vida. Capítulo 6. Milagros y misericordia, instrumento del amor divino. A lo largo de mi misión como apóstol, fui testigo del poder transformador de Dios en las vidas de las personas. Los milagros que realizaba no eran obras de mi propia capacidad, sino manifestaciones del amor divino, que tocaba a los corazones y restauraba las vidas. Cada milagro era una expresión de la misericordia de Dios, quien nunca deja de buscar a sus hijos, incluso en los momentos más oscuros. Los milagros no eran eventos aislados, sino señales del reino de Dios entre nosotros. En una ocasión, mientras predicaba en una pequeña aldea, una mujer desesperada me buscó. Su hijo estaba gravemente enfermo, y los médicos ya no podían hacer nada por él.
Ella había oído hablar de los milagros que Dios realizaba a través de los apóstoles, y con lágrimas en los ojos me pidió ayuda. Mi primer impulso fue orar, pidiendo a Dios que mostrara su poder y su amor. Mientras oraba, recordé las palabras de Jesús: todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis, Mateo 9:22. Con esa fe, puse mis manos sobre el niño, y al instante fue sanado. La madre, llena de gozo, alabó a Dios, y ese milagro llevó a toda la aldea a creer en el Evangelio. En otro momento, fui testigo de cómo Dios liberó a un hombre poseído por un espíritu maligno. Este hombre vivía en tormento, aislado de su comunidad, rechazado y temido por todos. Cuando me acerqué a él, el espíritu dentro de él gritó con furia, pero no me moví por el miedo, porque sabía que el poder de Dios era mucho mayor. Con autoridad, ordené al espíritu que saliera en el nombre de Jesús, y al instante el hombre fue liberado. Las palabras de Jesús resonaron en mi corazón, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 4:17. Este hombre, que había estado perdido, se convirtió en un testimonio viviente del poder restaurador de Dios. Los milagros no siempre eran espectaculares o visibles a los ojos humanos. Muchas veces, el mayor milagro era la transformación del corazón de las personas. Recuerdo a un hombre rico que había construido su vida sobre las riquezas materiales y que se sentía vacío a pesar de todo lo que poseía. Al escuchar el Evangelio, su corazón se quebrantó, y me dijo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Recordé las palabras de Jesús al joven rico y le respondí: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Marcos 10:21. Aunque al principio dudó, finalmente obedeció y encontró la verdadera paz al entregar su vida a Dios. La transformación de su corazón fue el milagro más grande, porque mostró que el amor de Dios puede alcanzar incluso a aquellos que parecen estar atrapados por las cosas del mundo. Cada milagro era una lección para mí. Me recordaba que no era mi poder, sino el de Dios, el que obraba a través de mí. Tal como Pablo escribió más tarde: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 4:7. Yo era simplemente un instrumento, un siervo dispuesto a ser usado para manifestar el amor y la misericordia de Dios. Aprendí también que los milagros no eran el objetivo final de mi misión. Eran un medio para dirigir a las personas hacia el verdadero milagro, la reconciliación con Dios. Jesús mismo nos enseñó esto cuando dijo: no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20. Los milagros físicos eran importantes, pero los milagros espirituales, la transformación de las almas, eran aún más significativos. El amor de Dios no tiene límites, y su misericordia se extiende a todos, sin importar cuán lejos se encuentren de Él. En mi misión, vi cómo los marginados, los pecadores y los desesperados encontraban nueva vida al experimentar el toque de Dios. Recordaba constantemente las palabras del profeta Jeremías: con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con bondad. Jeremías 31:3. Ese amor eterno es lo que impulsa cada milagro y lo que invita a cada alma a acercarse a Dios. Hoy, como patrón de las causas imposibles, sigo siendo testigo del poder de la misericordia divina. Muchos acuden a mí en oración, buscando la intervención de Dios en situaciones que parecen no tener solución. Mi papel no es otro que llevar esas súplicas al Señor, confiando en que Él escucha y responde según su voluntad perfecta. Tal como Jesús nos enseñó: pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Mateo 7:7. A ti, lector, quiero recordarte que los milagros no son cosa del pasado. Dios sigue obrando hoy, y su poder está disponible para todos los que creen. Si estás enfrentando una situación imposible, no pierdas la esperanza. Acércate a Dios en oración, con fe, sabiendo que Él es capaz de hacer mucho más de lo que puedes imaginar. Como dice la Escritura, porque para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37. Confía en su amor, busca su misericordia, y permite que Él obre en tu vida. Tal vez no veas el milagro que esperas de inmediato,
pero recuerda que el mayor milagro de todos es el amor de Dios transformando tu corazón y tu vida para siempre. Capítulo 7. La intercesión de los santos, una llamada a la oración. La misión de un apóstol no termina con su vida terrenal. En el reino de Dios, nuestra tarea es eterna, seguir siendo instrumentos de su amor y misericordia, intercediendo por las necesidades de los que aún caminan en el mundo. La intercesión no es un poder propio, sino una extensión de la gracia divina. Es la expresión de la comunión de los santos, ese vínculo que une a toda la Iglesia, los que están en la tierra y los que ya han llegado a la presencia de Dios, en una comunidad viva de fe y oración. En mi vida terrenal, comprendí que la oración es el puente que conecta a la humanidad con Dios. Jesús nos enseñó a orar no como un ritual vacío, sino como un diálogo íntimo con el Padre. Nos dijo, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis, Mateo 9:22. Estas palabras no eran solo una promesa, sino una invitación a confiar en la bondad de Dios y en su deseo de darnos lo mejor. La intercesión es un acto de amor. No se trata de imponer nuestra voluntad a Dios, sino de presentar nuestras súplicas con humildad, confiando en que Él responderá de acuerdo con su sabiduría perfecta. Tal como Jesús oró por nosotros ante el Padre, no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 5:20, también nosotros, como santos, presentamos nuestras oraciones por quienes buscan la ayuda de Dios. La Escritura nos da numerosos ejemplos del poder de la intercesión. Moisés intercedió por el pueblo de Israel cuando se apartaron del camino de Dios, y el Señor, en su misericordia, escuchó su súplica. Éxodo 32, 11-14. Abraham intercedió por Sodoma, rogando a Dios que no destruyera la ciudad si encontraba justos en ella. Génesis 18, 23-33. Estos relatos muestran que la oración intercesora no solo tiene poder, sino que es un reflejo del amor y la compasión por los demás. Como patrón de las causas imposibles, mi misión es acompañar a quienes enfrentan las situaciones más difíciles, llevando sus necesidades ante el Señor. No porque yo tenga algún mérito especial, sino porque el amor de Dios me permite ser un canal de su gracia. En mi vida terrenal, fui testigo de cómo Dios transformaba lo imposible en posible, y ese mismo poder sigue obrando hoy. La intercesión no es magia ni una fórmula para obtener lo que deseamos. Es un acto de fe, que requiere humildad y confianza en la voluntad de Dios. A menudo, quienes acuden a mí en oración lo hacen con corazones cargados de desesperación, buscando una solución inmediata a sus problemas. Mi papel es recordarles que la verdadera respuesta no siempre es la que esperamos, sino la que más necesitamos. Como dice la Escritura, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Un ejemplo poderoso de intercesión es el de los padres que oran por sus hijos. He recibido innumerables súplicas de madres y padres preocupados por el bienestar espiritual, físico o emocional de sus hijos. Estas oraciones son un reflejo del amor de Dios, que nunca abandona a sus hijos. Cada vez que presento estas intenciones al Señor, recuerdo las palabras de Jesús: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Marcos 10:14. La fe de los padres puede mover montañas, porque refleja la confianza total en el amor del Padre Celestial. La intercesión también es un llamado a la perseverancia. Muchas veces, las respuestas no llegan de inmediato, y el tiempo de espera puede ser una prueba de fe. Pero Jesús nos enseñó a no desanimarnos, como en la parábola de la viuda persistente que rogó al juez hasta obtener justicia. Lucas 18, 1-8. Este relato nos recuerda que la perseverancia en la oración no es una señal de duda, sino de fe en que Dios actúa en su tiempo perfecto. Quiero invitarte a que veas la oración como una herramienta poderosa para transformar tu vida y la de quienes te rodean. No importa cuán pequeña o grande sea tu petición, Dios escucha cada palabra que sale de un corazón sincero. La Escritura nos asegura, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Esto no significa que debamos ser perfectos para que nuestras oraciones sean escuchadas, sino que debemos acercarnos a Dios con humildad y confianza, dejando que Él haga su obra en nosotros. Además, quiero recordarte que todos estamos llamados a interceder por los demás.
Cuando oras por alguien más, estás participando en la obra redentora de Dios, llevando consuelo, esperanza y luz a quienes más lo necesitan. Así como yo intercedo por ti, también puedes ser un intercesor para los que están en tu vida. Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo, y la oración es una de las expresiones más puras de ese amor. En tu caminar, recuerda siempre que la oración no es un acto solitario. Cuando oras, te unes a una comunión universal de santos, ángeles y creyentes que elevan sus voces al cielo. Como dice el libro de Apocalipsis, el humo del incienso, que son las oraciones de los santos, subió de la mano del ángel delante de Dios. Apocalipsis 8, 4. Tus oraciones no se pierden en el vacío, son escuchadas y valoradas por el Creador del universo. Si enfrentas una causa imposible, no pierdas la esperanza. Confía en que Dios puede obrar en tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Y mientras oras, recuerda que no estás solo. Estoy aquí para interceder por ti, llevando tus súplicas al trono de gracia. Como dijo Jesús, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Juan 4 y 23. Cree en su promesa, y permite que su amor transforme tu vida. Capítulo 8. La lucha contra la desesperación, mensaje de esperanza. En mi misión como apóstol, aprendí que uno de los mayores desafíos que enfrentan las almas es la desesperación. Es una sombra que oscurece el corazón, que susurra que todo está perdido y que no hay salida. Pero también aprendí que Dios nunca abandona a sus hijos, y que incluso en los momentos más oscuros, su luz brilla con más fuerza. Mi vida y misión fueron un testimonio de que, en Cristo, la esperanza nunca se extingue. La desesperación surge cuando las pruebas parecen insuperables, cuando las oraciones no reciben respuesta inmediata, o cuando las circunstancias de la vida nos hacen sentir abandonados. Sin embargo, la Escritura nos recuerda, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, 1. Este versículo se convirtió en una verdad viva para mí en cada momento de dificultad, y lo compartí con cada persona que acudía en busca de consuelo. En mi camino como apóstol, conocí a muchas personas que habían perdido toda esperanza. Algunos habían sido rechazados por su comunidad, otros enfrentaban enfermedades incurables, y otros simplemente no podían encontrar sentido en sus vidas. A cada uno de ellos les decía, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34, 18. Les recordaba que la desesperación no tiene la última palabra, porque Dios siempre está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Una historia que marcó profundamente mi corazón fue la de un hombre que había perdido todo, su familia, su salud y sus bienes materiales. Estaba al borde de la desesperación, sintiendo que Dios lo había olvidado. Cuando hablé con él, le recordé la historia de Job, quien también lo perdió todo, pero nunca dejó de confiar en Dios. Le dije, el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1 y 21. Aunque estas palabras eran difíciles de aceptar en medio del dolor, poco a poco comenzaron a sanar su corazón. Con el tiempo, este hombre recuperó no solo su fe, sino también su propósito en la vida. La lucha contra la desesperación no es fácil, pero la esperanza en Dios es el arma más poderosa. Jesús nos enseñó que, aunque en el mundo enfrentemos tribulaciones, podemos tener paz en él. Nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 4 y 33. Estas palabras son un recordatorio constante de que, aunque las dificultades sean grandes, el amor y el poder de Dios son infinitamente mayores. Una de las formas más efectivas de combatir la desesperación es a través de la oración. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también fortalece nuestra fe y nos da la perspectiva celestial que necesitamos para enfrentar nuestras pruebas. Tal como dice Filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4, 6. Cuando llevamos nuestras preocupaciones al Señor, Él nos llena de su paz, una paz que supera todo entendimiento. En mi misión, también aprendí que la esperanza se nutre de la comunidad.
Muchas veces, las personas desesperadas se aíslan, creyendo que nadie puede comprender su dolor. Pero Dios nos creó para vivir en comunión, para apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles. Como dice la Escritura, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6, 2. Al compartir nuestras cargas con otros y permitir que ellos compartan las suyas con nosotros, encontramos fuerza y consuelo. A ti, que lees estas palabras, quiero recordarte que no importa cuán oscuro parezca tu camino, Dios está contigo. Tal vez no entiendas por qué enfrentas ciertas pruebas, pero ten la certeza de que el Señor tiene un propósito para tu vida. Como dice Romanos, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8 y 28. Esta promesa es un ancla para el alma, una certeza de que incluso en medio de la tormenta, Dios está obrando para tu bien. Si hoy te encuentras luchando contra la desesperación, te invito a que pongas tu confianza en Dios. Habla con Él en oración, busca consuelo en su palabra y acércate a una comunidad de fe que pueda apoyarte. Recuerde que la esperanza no es un sentimiento, sino una decisión de confiar en el amor de Dios, incluso cuando no podemos ver el camino. Finalmente, quiero compartir contigo una promesa de Jesús que ha sido un faro de esperanza para innumerables generaciones. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11 y 28. Su invitación sigue vigente hoy. Acércate a Él, entrega tus cargas, y permite que su paz llene tu corazón. La desesperación no tiene poder sobre aquellos que confían en el Señor, porque en Él siempre hay esperanza, siempre hay luz, siempre hay vida. Capítulo 9. Mi martirio, la entrega suprema. La misión que Jesús nos encomendó como apóstoles no estaba exenta de desafíos. Desde el principio, sabíamos que seguir al Maestro significaba tomar nuestra cruz y estar dispuestos a enfrentar el rechazo, la persecución e incluso la muerte. La decisión de entregar mi vida a esta causa no fue fácil, pero fue la respuesta a un amor que trascendía todo temor. El ejemplo de Jesús, quien dio su vida por nosotros, fue mi inspiración y mi fortaleza. Como apóstol, fui testigo de la transformación de muchas almas. Prediqué en regiones donde el Evangelio nunca había sido escuchado, y vi cómo el poder de Dios obró milagros y tocó corazones endurecidos. Pero también enfrenté la resistencia de aquellos que se negaban a aceptar la verdad. Las amenazas y los peligros eran constantes, pero en mi corazón resonaban las palabras de Jesús: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Mateo 10 y 28. Estas palabras eran mi escudo contra el temor. El momento de mi martirio llegó cuando predicaba en tierras lejanas, donde el mensaje de Cristo era desconocido. Muchos aceptaron la verdad con gozo, pero otros, cegados por el odio y la ignorancia, me acusaron de blasfemia y conspiraron contra mí. Sabía que mi vida estaba en peligro, pero no huí. Mi misión no era proteger mi cuerpo, sino ser fiel al Evangelio. Recordé las palabras del apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Filipenses 1 y 21. Con esta convicción, enfrenté el sufrimiento con valentía. El martirio no fue un acto de derrota, sino de victoria espiritual. En ese momento, comprendí que mi vida estaba completamente en las manos de Dios. Mis verdugos creían que al quitarme la vida acabarían con mi misión, pero en realidad, mi testimonio se fortalecía. Mi sangre derramada se convirtió en semilla de fe para muchos que, al conocer mi historia, encontraron esperanza y fortaleza en Cristo. Antes de mi último aliento, oré por aquellos que me perseguían, tal como Jesús lo hizo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 11 y 34. No guardaba rencor en mi corazón, porque sabía que el amor de Dios es más grande que cualquier odio humano. En ese momento de entrega, sentí la presencia de Dios más cerca que nunca, y mi espíritu se llenó de una paz indescriptible. La Escritura nos recuerda que el martirio no es el final, sino el comienzo de una gloria eterna. Tal como dice en el libro de Apocalipsis, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7 y 14. Mi sufrimiento fue una participación en la cruz de Cristo,
pero también una preparación para la vida eterna junto a Él. Hoy, desde la presencia de Dios, sigo intercediendo por quienes enfrentan pruebas y persecuciones. Mi vida terrenal fue una ofrenda, pero mi misión no ha terminado. Como patrón de las causas imposibles, estoy aquí para recordarte que no hay prueba demasiado grande ni sufrimiento demasiado profundo que Dios no pueda redimir. Tal como Jesús venció la muerte, tú también puedes vencer cualquier obstáculo con su ayuda. A ti, que lees estas palabras, quiero decirte que no temas a las dificultades. La vida cristiana no está exenta de pruebas, pero cada desafío es una oportunidad para crecer en fe y confianza en Dios. Como dice la Escritura, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Si enfrentamos las pruebas con fe, encontraremos que incluso en el dolor hay propósito y redención. El martirio, aunque extremo, es una lección para todos nosotros. Nos recuerda que la verdadera vida no está en las cosas temporales, sino en la eternidad con Dios. Si te encuentras enfrentando pruebas, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, y su gracia es suficiente para sostenerte. Como está escrito, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Entrégate a Él, confía en su amor, y permite que tu vida sea un testimonio de su gloria. El sacrificio de mi vida no fue en vano, y tampoco lo serán tus esfuerzos por permanecer fiel a Dios en medio de las pruebas. Camina con valentía, sabiendo que cada paso que das en fe es un paso hacia la victoria eterna. La cruz que hoy llevas será transformada en gloria, porque en Cristo, toda entrega es recompensada con abundancia eterna. Capítulo 10. Camina conmigo, la santidad como meta de vida. La santidad no es un privilegio reservado para unos pocos, es un llamado universal que Dios extiende a cada uno de nosotros. Desde el principio, el Señor ha deseado que vivamos en comunión con Él, reflejando su amor y su gloria en el mundo. Como apóstol de Cristo, mi misión fue guiar a las almas hacia esta verdad y mostrar que la santidad no es un ideal inalcanzable, sino una meta que se vive día a día, en cada decisión, pensamiento y acción. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de santidad. Su vida fue una entrega constante al Padre, un acto continuo de amor por la humanidad. Nos enseñó que la santidad no consiste en cumplir reglas externas, sino en amar a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Como Él mismo dijo, sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Estas palabras no son una exigencia imposible, sino una invitación a permitir que la gracia de Dios transforme nuestra vida. La santidad comienza con una decisión, entregarnos a Dios por completo. En mi vida terrenal, esta decisión implicó dejar atrás mi comodidad, mis planes personales y mis seguridades humanas para seguir a Cristo. Cada paso en este camino era un acto de fe, confiando en que el Señor proveería todo lo necesario para cumplir su propósito en mí. Descubrí que la santidad no significa ausencia de lucha, sino perseverancia en medio de las pruebas. Como dice la Escritura, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:1-2. La santidad también se vive en los detalles cotidianos. No siempre se trata de grandes gestos o sacrificios heroicos, sino de pequeñas acciones hechas con amor. Jesús nos enseñó que incluso dar un vaso de agua en su nombre tiene valor eterno. Marcos 9:41. En mi misión como apóstol, vi cómo los actos simples de bondad y compasión podían transformar vidas. Un abrazo, una palabra de aliento o una oración sincera pueden ser instrumentos poderosos del amor de Dios. Uno de los mayores obstáculos para la santidad es el temor. Tememos no ser lo suficientemente buenos, no tener la fuerza para perseverar o no estar a la altura del llamado de Dios. Pero en esos momentos, debemos recordar que la santidad no depende de nuestra capacidad, sino de la gracia de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. 2 Corintios 3:5.
Él es quien nos capacita y nos sostiene en nuestro camino hacia la santidad. En mi misión, aprendí que la santidad no es un camino solitario. Estamos llamados a caminar juntos, apoyándonos unos a otros en la fe. Jesús nos enseñó a vivir en comunidad, a compartir nuestras cargas y a edificarnos mutuamente. Como dice la Escritura, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10 y 24. Al caminar con otros en la fe, descubrimos que la santidad no solo transforma nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. A ti, que lees estas palabras, quiero invitarte a emprender este camino conmigo. La santidad no es un destino lejano, es una aventura diaria, llena de retos y bendiciones. No importa dónde te encuentres en tu vida espiritual, hoy puedes dar un paso más hacia Dios. Él no busca perfección humana, sino un corazón dispuesto. Como dijo el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. Esta es la oración de quienes desean vivir en santidad, un clamor por la transformación del corazón. En este camino, recuerda que no estás solo. Dios camina contigo en cada paso, y su gracia te fortalece en cada momento. Como patrón de las causas imposibles, mi misión es interceder por ti, para que encuentres en el Señor la fuerza y el ánimo que necesitas. No importa cuán lejos creas estar de la santidad, Dios siempre está dispuesto a recibirte, a levantarte y a guiarte hacia Él. La santidad no es un premio al final de la vida, sino una experiencia que comienza aquí y ahora. Es vivir con los ojos puestos en las cosas eternas, confiando en que cada acto de amor, cada oración y cada sacrificio tienen un valor eterno. Como dice la Escritura, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4 y 17. Camina conmigo en este sendero hacia la santidad. Permite que Dios transforme tu vida y haga de ti un testimonio vivo de su amor. Al final, descubrirás que la santidad no es un esfuerzo humano, sino una obra de gracia divina en el corazón de quienes se entregan a Él. Y cuando llegues al final de tu carrera, podrás decir con confianza, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4, 7. Que estas palabras sean el eco de tu vida, una vida vivida en santidad y amor.